Buenas noches a todos. Vamos a esperar hasta las 7:05 para ver si se integran algunos más de sus compañeros, ¿ok? En un ratito iniciamos.
Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Paola Garibi. Bueno, por ser una materia de primer semestre, pues obviamente ninguno de ustedes me conocía. Es probable que quizás me topen después nuevamente en alguna otra materia, ya que doy diversas materias, ¿no? Y bueno, conmigo van a trabajar en esta materia de proyecto 1, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar la sesión. La sesión tiene como finalidad orientarlos acerca de qué va a consistir este curso. Este curso es esencial para todo el desarrollo de su carrera. ¿Por qué? Porque con base en lo que se aprende en este curso es con base en lo que van a trabajar para su trabajo recepcional con el cual se van a titular. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de empezar con la sesión como tal, me gustaría comentarles que esta sesión se está grabando. Siempre que ustedes vayan a grabar algún tipo de entrevista, sesión, etcétera, ¿no? Donde estén otros terceros involucrados, es importante que pidan consentimiento, ¿no? De esta manera, pues también les comento que esta sesión está siendo grabada y que el permanecer en ella va a, de alguna manera, dar consentimiento a que se grabe esta sesión y se pueda subir para el foro de este curso en el cual vamos a trabajar precisamente con estas cuestiones que en el cual podemos seguir consultando para trabajar con estas cuestiones de definición de problemáticas culturales, ¿ok? Entonces, bueno, el video que se va a subir lo van a poder consultar ustedes después y también tiene, por supuesto, como finalidad que otros de sus compañeros que no pudieron conectarse el día de hoy puedan consultarlo después. Bueno, me gustaría iniciar platicando con ustedes sobre qué tema relacionado a la gestión cultural están interesados. Obviamente, por alguna razón se inscribieron a esta carrera, ¿no? Y esta razón por la que se inscribieron a esta carrera debe de estar asociada con algún tema en particular que sea de su interés. Entonces, lo primero es abrirles esta pregunta, ¿no? Para que ustedes participen y me compartan, por favor, cuáles son estos temas que ustedes están pensando en trabajar a lo largo de la carrera y en esta materia en particular. ¿Alguien que desee participar? ¿Nadie? Hola, profesora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aurelio Noé Velázquez Reyes. Hola, Aurelio. Bueno, yo me inscribí a la carrera justamente porque tengo un conocido justamente que se llama Gabriel Pariñón. ¿Mm? Él está justamente, es profesor de la UDG, de maestría y posgrado, y ¿Mm? traemos un proyecto justamente para desarrollar, que no se pierda la lengua náhuatl en el país. Este proyecto va basado justamente a poner una asociación y tal vez posteriormente un tipo de escuela donde se pueda inducir justamente el tema del náhuatl en la cultura eh, eh, tradicional aquí en México, ¿no? Y que no se pierda esa raíz. Ok, perfecto. Entonces, bueno, como tema tendrías esta cuestión de la pérdida, una cierta preocupación por la pérdida de la lengua náhuatl, ¿no? A lo largo de esta sesión vamos a ir, les voy a invitar a que vayamos haciendo un ejercicio y vayan pensando en este tema, y lo vayan aterrizando de manera que lo podamos ir definiendo mejor como una problemática cultural, ¿ok? Entonces, bueno, Aurelio ya nos compartió esta cuestión de el rescate de más bien vendría siendo precisamente en términos de rescate del tema de la lengua náhuatl, ¿no? Y bueno, se tendría que pensar un poco, o quizás lo más probable es que tú ya tengas identificado, ¿no? Con qué población en específico te gustaría trabajar
Pero bueno, esto lo vamos a ir definiendo poco a poco conforme vaya pasando la sesión. Ustedes váyanlo pensando, por favor, y si pueden compartir al final cómo pueden definirlo de manera más completa, pues sería de mucha utilidad. ¿Alguien más que quiera compartir su tema? ¿Nadie más? Bueno, si nadie más quiere compartir su tema, entonces vamos a proceder a que yo empiece a explicarles en qué va a consistir esta asignatura y cuál es la importancia de esta asignatura y precisamente cómo vamos a trabajar en la cuestión de una definición de una problemática cultural. ¿Ok? Entonces los invito a que si ya tienen un tema en mente, vayan pensando conforme les vaya planteando cómo definir una problemática, cómo la definirían de una manera más concreta, ¿ok? Entonces, bueno, primero que nada, es importante que conozcan en qué consiste la carrera, ¿no? Y cuál es el eje dentro del cual nosotros vamos a trabajar. Para esto les voy a compartir unas diapositivas que nos van a ayudar precisamente a ubicarnos. ¿Ok? Les comento, cualquier duda que tengan ustedes, pueden abrir su micrófono. Yo no tengo ningún inconveniente con que mientras que esté hablando me interrumpan, no pasa nada, ¿no? De hecho, lo prefiero porque a veces me concentro en el momento de estar hablando y no veo cuando levantan la mano en el Zoom. Entonces, bueno, abren su micrófono, me interrumpen y yo con gusto les responderé a sus dudas, ¿ok? Entonces, bueno. Como ustedes ya saben, el título de esta materia es Definición de Problemáticas Culturales. Puede sonar un poco ambiguo, pero bueno, ahorita vamos a ver en qué consiste y por qué es que esta materia está titulada de esta forma y cuál es la importancia de esta materia, no solamente en lo que corresponde a la carrera, sino en toda su profesionalización como gestores culturales, ¿ok? Entonces, bueno. Esta materia de definición de problemáticas culturales pertenece a un eje que le llamamos eje de proyectos dentro de la carrera de gestión cultural aquí en la Universidad de Guadalajara en el sistema virtual. El eje de proyectos, como ustedes ya lo habrán conocido, obviamente, bueno, antes de ingresar ustedes a la carrera, conocieron la fruta de formación, han de haber ingresado a la página de la carrera para conocer el programa, ¿no?, de estudios, el plan de estudios, y se podrán haber dado cuenta que existe una ruta de formación que tiene que ver con esta primera fila de manera horizontal, que pueden ver en estas diapositivas, ¿no? Que es el eje que le llamamos de proyectos. ¿Qué significa el eje de proyectos? El eje de proyectos tiene como finalidad, tiene como propósito que ustedes vayan a desarrollar un proyecto a lo largo de toda la carrera, de manera que al final ya sea en sí su trabajo recepcional con el que se vayan a titular. Es decir, que trabajen a lo largo de toda la carrera de una manera constante, de manera que ya estén listos para titularse en el octavo semestre o bien ya saliendo durante 6 meses más, puedan nada más ajustar algunas cuestiones y ya titularse, presentar su trabajo recepcional, ¿ok? Entonces, bueno, hay diferentes tipos de proyectos que ustedes pueden realizar. Puede ser un trabajo de investigación, ¿no? Un proyecto de investigación sobre alguna problemática cultural en particular que sea de su interés. Puede ser, pueden pensar en algún proyecto de intervención. Ojo, estos proyectos de intervención, ahorita les voy a explicar, tienen que diagnosticarse primero, pero bueno, pueden pensar en una propuesta de intervención para buscar un cambio en una situación que ustedes consideren problemática, o puede ser, por ejemplo, un diagnóstico como tal, un diagnóstico más a profundidad, puede ser en sí un trabajo recepcional. Y bueno, la idea es esa, la idea es que piensen en algún tema, en alguna, inicialmente en algún tema más general, ¿no?, que les gustaría abordar.
y que identifiquen dentro de ese tema una problemática cultural, es decir, que es una problemática, ¿no? Es algo que ustedes consideran o identifican que está generando algunos efectos negativos con una situación específica que tenga que ver, por supuesto, con el ámbito cultural, porque somos gestores culturales, si no caeríamos, pues no sé, si nada más nos enfocamos en una cuestión social, pues caeríamos en algo más sociológico, más que de gestión cultural, ¿no? Que nos interese abordar. Entonces, inicialmente, en esta materia de Proyecto 1, nosotros nos vamos a enfocar precisamente a pensar primero en una problemática cultural que nos gustaría abordar. Les comento, es normal que al inicio ustedes no logren aterrizarlos. Quizás pueda sonar así como en primer término, como, bueno, sencillo, ya lo tengo, es esto, ¿no? Pero construir un objeto de estudio de una manera adecuada y delimitarlo espacial y geográficamente de una manera correcta, ¿no? Que nos permita profundizar realmente en la problemática, requiere de cierto esfuerzo. Entonces, esto se los comento porque la manera de trabajar conmigo es, como se trata de trabajo de proyectos, es decir, que vamos a trabajar sobre un proyecto que ustedes, bueno, esto sería como un anteproyecto, ¿no? Para que lo trabajen posteriormente en la carrera, pero que vamos a trabajar sobre un anteproyecto que ustedes están interesados, la manera de trabajar es como tallerearlo. ¿Qué significa esto? Que ustedes me van a mandar su trabajo y es completamente normal que lo más seguro es que va a hacer falta definir mejor su problemática. Entonces, yo les voy a retroalimentar, les voy a dar una evaluación. No se asusten si inicialmente esta evaluación no es muy alta, no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque la forma de trabajar en esta cuestión más talleriable es precisamente que yo les doy una retroalimentación, les abro la oportunidad para un segundo intento de entrega, ¿no? Y les doy una semana más para que integren mis observaciones y comentarios a sus actividades, ¿ok? Incluso les doy hasta 3 oportunidades de intento de entrega. ¿Por qué les comento esto? Porque es muy importante la constancia en la educación en línea. Yo sé que ustedes que están en primer semestre, por primera vez están involucrando, bueno, quizás ya tuvieron algunas otras experiencias en educación en línea, pero por primera vez algunos se están involucrando en esta forma de estudio, en esta modalidad de estudio. Y bueno, acá lo que es muy importante, a falta de este contacto presencial cotidiano, ¿no? Lo que lo puede sustituir de una manera equiparable en el proceso educativo es precisamente que ustedes trabajen de manera constante. Una, que trabajen de manera constante y que integren las observaciones siempre que les solicitan sus asesores para de esta manera poder ir avanzando en sus proyectos y poderlos ir mejorando y desarrollando y enriqueciendo, ¿no? Y otra, que ustedes todo el tiempo trabajen de una manera eh, que no tengan ningún, pues no quiero usar la palabra temor, pero que no tengan ningún pena o cualquier tipo de situación que les impida compartirme cualquier cosa que no les esté quedando clara en el curso. Una gran parte de la clave del éxito de la educación en línea es precisamente la comunicación que se da entre la asesor o la asesora y los estudiantes, ¿ok? Entonces, bueno, primero dejar bien claro esta parte de cómo vamos a trabajar, que no se me asusten si primero no obtienen una buena evaluación a nivel de calificación, ¿no? De puntos, ¿no? Una vez que integren las actividades, las observaciones como se les solicita, seguramente obtendrán una buena evaluación y si son constantes, seguramente van a obtener una buena calificación final, pero sobre todo lo que más importa, ¿no? Es que van a aprender a definir una problemática cultural con la cual trabajar. ¿Por qué es importante aprender a definir una problemática cultural con la cual trabajar? Porque si no se tiene bien claro qué es lo que se va a trabajar, ¿no? Si caemos en ambigüedades, si caemos en temas muy amplios, poco definidos, o no tenemos bien identificada cuál es la problemática a atender, lo que sucede es
que nuestros proyectos tampoco van a estar bien definidos y por lo tanto va a ser muy difícil que obtengamos buenos resultados de los mismos, ¿no? Entonces, de aquí viene la importancia de esta manera, materia de definición de problemáticas culturales, ¿ok? Lo ideal, de la manera que está diseñada la carrera y el plan de estudios en este eje de proyectos, es que lo ideal es que ustedes sigan trabajando con la problemática cultural que hayan elegido en esta asignatura de proyecto 1, ¿no? Sigan trabajando durante el segundo, tercero, cuarto, quinto semestre y la vayan desarrollando y vayan profundizando, vayan diseñando su proyecto, lo vayan ejecutando, etcétera, ¿no? Pero bueno, también somos bastante realistas de que como son de primer ingreso, es muy probable que al principio se sientan entusiasmados con alguna problemática en específico y posteriormente, conforme vayan aprendiendo más, conforme vayan leyendo más, conforme igual tengan más experiencias dentro de este campo de la gestión cultural, les puedan interesar otros temas. Entonces, no va a haber problema si posteriormente cambian de problemática cultural. Pero ojo, aquí les voy a comentar eh, en qué momento sí va a ser más difícil cambiar de problemática cultural. Esto se los comento para que lo consideren en el transcurso de toda su carrera, ¿no? Y tengan presente que a partir de ese momento no es muy conveniente cambiar de problemática cultural y por lo tanto mi sugerencia es que estos primeros semestres vayan enriqueciéndose de esta cuestión de qué es lo que más les puede interesar como problemática cultural para su posterior vida profesional también. No lo piensen nada más como una forma de titulación, piénsenlo dentro de su vida profesional y eso es una forma también de elegir una problemática cultural de una manera que ustedes se vean desarrollándose en ese campo de la gestión cultural, ¿ok? Ahorita vamos a ver rápidamente lo de los campos de la gestión cultural, pero bueno, esto es lo que les quería comentar, que consideren este aspecto y que también consideren esta cuestión de al momento de elegir una problemática cultural, bueno, que sea algo que, por supuesto, retribuya a la comunidad, ¿no? O sea, una problemática que no solamente sea de nuestro interés. Claro que cuando nosotros elegimos una problemática que es solo de nuestro interés, ¿no? O, bueno, cualquier problemática que nosotros elegimos es nada más de nuestro interés, ¿no? Propio. No nada más, sino una parte de nuestra elección incluye esta parte subjetiva, esta parte del interés propio que nos lleva a elegir esa problemática. Pero siempre para la elección de una problemática cultural, tenemos que pensar que sea una problemática que realmente esté afectando a un sector de la población importante, ¿no? O sea, que realmente podamos retribuir a un sector de la comunidad y que por lo tanto sea relevante socialmente. Otro aspecto a considerar cuando eligen problemáticas culturales es pensar en la cuestión de originalidad. La cuestión de originalidad no tiene que ver, por supuesto, con escoger un tema que nadie ha escogido, porque bueno, eso ya es bastante complicado, ¿no? Pero sí un tema que haya sido poco abordado, que no haya sido lo suficientemente profundizado o trabajarlo desde una perspectiva que no se ha profundizado mucho, ¿ok? Entonces, bueno, inicialmente los invito a que en esta materia elijan eso, piensen en elegir una problemática cultural de manera idónea para trabajar a futuro durante toda la carrera, ya si después cambian, ahorita les diré cuando ya no es muy recomendable cambiar, pero si en el siguiente o en el próximo semestre cambian, no pasa nada, pero sí es importante que de preferencia piensen en algo con lo que puedan seguir durante toda la carrera y para esto también tienen que pensar en algo en lo que tengan accesibilidad. ¿A qué voy con esto? ¿No? Hay muchas veces que nos interesan temas que pueden ser muy apasionantes, pero que, por ejemplo, es muy difícil en cuestión de traslados, ¿no? De
de acceder, por ejemplo, a ciertas instituciones que nos van a dificultar el acceso a la información, ¿no? O que sea una comunidad difícil de acceder si uno no tiene ciertas redes, ¿no? Ya establecidas previas, ¿no? Uno pertenece a tal comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, también les sugiero que consideren estos aspectos que tienen que ver con la viabilidad de poder abordar una problemática cultural y desarrollarla a lo largo de estos 4 años, más o menos, ¿no? Que llevarían de carrera, en función de poderse titular con esa problemática cultural. ¿Ok? Entonces, bueno, rápidamente vamos a ver cuáles son, cómo se conforma este eje de proyectos, ¿no? Que de la carrera de gestión cultural, que son sobre los cuales van a estar trabajando semestre con semestre. Primero es, obviamente, pues esta materia de proyecto 1, que se trata de que identifiquen una problemática cultural, sepan definirla adecuadamente, delimitarla adecuadamente y aquí vamos a aprender también a problematizarla adecuadamente. Para definirla adecuadamente también es necesario saberla problematizar de una manera adecuada y justificar de una manera adecuada. Entonces, eso también vamos a aprender a hacer en esta materia, ¿ok? Entonces, bueno, posteriormente, en el siguiente semestre de proyecto 2, se les invitará a que de preferencia con esta problemática que hayan trabajado en proyecto 1, eh, vayan a realizar un diseño de un proyecto de diagnóstico cultural. Es decir, que ustedes lo que harían sería entonces trabajar en diagnosticar la problemática cultural que eligieron. ¿Qué significa diagnosticar? Bueno, significa que trabajan en identificar las necesidades y problemas que hay en torno a la problemática cultural que ustedes eligieron. Parte de la profesionalización de la gestión cultural es entender que precisamente no se puede trabajar en un proyecto de intervención o en una propuesta de intervención, ¿no? En proponer acciones para incidir en una problemática si no hay un diagnóstico previo. Un diagnóstico que mediante una metodología adecuada, ¿no? Les permita fundamentar las razones por las cuales van a atender esa problemática cultural con ciertas acciones específicas, ¿no? Ciertas acciones específicas que atiendan ciertas necesidades que ya hayan identificado previamente en su diagnóstico cultural. Entonces, para eso es la materia de proyecto 2, para diseñar este proyecto de diagnóstico cultural, ¿no? Que se tratará precisamente de diagnosticar esa problemática cultural que eligen en proyecto 1. Si deciden cambiarlo, pueden hacerlo. Nada más les sugiero que le comuniquen a su asesor o a su asesora que están cambiando de problemática cultural con respecto a la de proyecto 1. ¿Por qué? Porque no significa que necesariamente vayan a definir otra vez adecuadamente al cambiar de problemática su problemática y quizás vayan a necesitar un poco de apoyo otra vez de su asesor para que les ayuden a definir bien su nueva problemática. ¿Okay? Entonces, para proyecto 3, lo que se hace es ejecutar este proyecto de diagnóstico que diseñaron en proyecto 2. Y bueno, aquí ya se vuelve un poco más complicado cambiar de problemática cultural, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí, para esta materia, es necesario que ustedes ya tengan como tal todo su proyecto de diagnóstico, ¿no? Para nada más ejecutarlo, ¿no? Implementarlo en la materia de proyecto 3, ejecución, así tal cual se llama, ejecución del diagnóstico cultural, ¿no? Entonces, el problema cuando cambian de problemática de segundo a tercero es que no tienen luego un diagnóstico bien diseñado que les permita obtener una buena ejecución del diagnóstico, ¿no? Eh, eh, es normal que necesiten una asesoría y no solamente durante el segundo semestre. Esto requiere ejercitarse continuamente durante mucho tiempo, ¿no? De aprender a hacer una metodología adecuada, de definir bien los objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, es muy probable que igual no puedan desarrollar el proyecto por sí solos
con todas las características que se necesita para aplicarse en proyecto 3, ¿no? Pero si bien lo logran, ¿no? Suponiendo, ¿no? Lo logran y lo hacen, ¿no? De todas maneras, para proyecto 4 ya vamos a empezar a hablar, a pensar en un diseño de un proyecto cultural. Estamos diciendo una propuesta. Y aquí sí es donde ya de plano es muy recomendable que ya tengan claridad tal cual sobre cuál es su problemática cultural con la que van a trabajar. Ustedes tienen tutores, les sugiero acercarse a sus tutores, ¿no? Y bueno, de esta manera van a poder precisamente trabajar, déjenme un segundo, en cómo se van a ir orientando para generar este proyecto de diseño, este diseño de un proyecto cultural que van a empezar a trabajarlo durante proyecto 4, ¿ok? Y bueno, ya para proyecto 5 ejecutarían este proyecto ejecutarían este proyecto cultural y para proyecto 6, bueno, ya le van a dar esta forma de proyecto de titulación que van a seguir trabajando durante séptimo y octavo para titularse. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí sobre el eje de formación de proyectos? ¿No? Pues bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, como les decía, nosotros vamos a estar en esta primera etapa de definición de problemáticas culturales, ¿no? Y les comento, ahorita todavía tienen cerradas la unidad 2 y la unidad 3. Esto se debe a que están ajustando algunas mejoras en la unidad 2 y unidad 3 de manera muy general, ¿no? Pero ahorita vamos a concentrarnos en la unidad 1, que tiene que ver precisamente con definir las problemáticas culturales, ¿no? Y bueno, acá se les va a solicitar, se les está solicitando, ay, una disculpa, acá estoy usando la imagen anterior, no me había dado cuenta, pero básicamente lo que se les pide es esta actividad preliminar de aprendizaje sobre qué es una problemática cultural y bueno, irse a identificar problemáticas culturales posteriormente y después irse a la actividad integradora, donde ya van a trabajar ustedes en proponer una problemática cultural con la cual trabajar. ¿Ok? Entonces, bueno, hace ratito les comentaba, les sugería que para trabajar en la cuestión de elegir una problemática cultural, piensen en el campo de gestión cultural en el que les gustaría trabajar, ¿ok? Entonces, bueno, aquí les voy a compartir un poco precisamente cuáles son estos campos. Este documento ustedes van a tener acceso, tienen acceso en un segundo, ¿dónde lo tengo? A ver, ¿qué es esto? No, no es esto. En un segundo, a ver si aparece. Si no, nos vamos desde la plataforma. En esta unidad, ¿alguien me podría comentar si sí están viendo la página de UDG Virtual? Sí se ve. ¿Sí? Ah, perfecto. Ok. Entonces, en esta materia de problemática cultural es donde aparece precisamente este documento que tiene que ver con campos de la gestión cultural, este PDF. Y bueno, aquí se les va a sugerir que piensen en qué campo les gustaría trabajar, ¿no?
si les gustaría trabajar en cuestiones que tengan que ver con espacios culturales, es decir, museos, galerías, archivos, fonotecas, bibliotecas, centros culturales, etcétera, o si les gustaría trabajar en términos de cultura popular y patrimonio cultural, que tiene que ver con estas cuestiones de fiestas populares, tradiciones, culturas indígenas, arte popular, eh, medicina tradicional, etcétera, ¿no? O con el campo que tiene que ver con el desarrollo artístico, que tiene que ver con la creación artística, que tiene que ver con la profesionalización en materia de arte y gestión cultural, con la cuestión de la educación artística o la formación de públicos, ¿no? O en el campo que tiene que ver con comunicación y medios, que es el periodismo cultural, o todo lo que tenga que ver con medios o redes digitales, ¿no? Cuestiones vinculadas a la cultura digital, ¿no? Que tengan que ver precisamente con el ámbito de la gestión cultural o el arte, ¿no? O por otra parte, en el campo que tenga que ver con la producción, que tenga que ver precisamente con todo esto que tenga que es relación con la cuestión editorial, producción de cuestiones editoriales, discográficas, escénicas, representación artística, festivales, muestras, etcétera. Entonces, para que se vayan aterrizando de una mejor manera en cómo elegir una problemática cultural adecuada, ¿no? Yo les sugiero que primero piensen en qué campo de estos campos que les mencioné, en qué campo se visualizan ustedes trabajando, ¿no? O algunos de ustedes, incluso, pues ya puede ser que ya estén insertos en alguno de estos campos culturales. Entonces, ahí lo ideal es que si ya están insertos y están felices en ese campo que están trabajando, no se hagan bolas y váyanse muy concreto a algo sobre lo que ya estén ustedes desarrollándose laboralmente, ¿no? Una problemática cultural que tenga que ver mucho ya con el campo en el que están trabajando. Si aún no han tenido experiencia vinculada a la gestión cultural, bueno, pues visualicen entonces sobre qué campo les gustaría trabajar y en función de ya visualizarse en qué aspecto, en qué campo les gustaría trabajar, entonces si piensen en una problemática que podría ser de su interés y que les podría servir para desarrollarse también en un futuro como profesionistas de la gestión cultural, como gestores culturales, ¿va? No solamente en términos de trabajo recepcional, ¿no? No solamente en términos de titulación de su carrera, sino también en términos de su vida profesional como gestores culturales a futuro, ¿ok? Entonces, bueno, también en la práctica tienen que pensar en qué ámbitos de desempeño se ven trabajando, ¿no? Si se ven trabajando desde una cuestión más territorial que tiene que ver ya con aquellos que les gusta trabajar con comunidades, desde lo municipal, con ciertas regiones, si quieren trabajar con una región en específico, ¿no? O incluso, por ejemplo, a nivel nacional, cuando se quiere trabajar el tema de políticas culturales a nivel nacional o federal, ¿no? Pues esta es una perspectiva, ¿no? Ver a qué ámbito me quiero enfocar, ¿no? O también es muy válido, ¿no? Si les interesa el ámbito empresarial, pues también irse definiendo, ir viendo si les interesa como esta cuestión de producción de bienes o de prestar servicios, de prestación de servicios, ¿no? Prestación de servicios, ¿en qué sentido? Pues ya sea como crear su empresa independiente de gestores, como gestores culturales, ya sea para servicios de consultoría, por decirlo de alguna manera, o que tenga que ver con la producción, etcétera, ¿no? Eh, con asociaciones, ¿no? Ya sea de gestión de proyectos comunitarios o asociativos. Bueno, aquí, por ejemplo, acá pueden entrar incluso las AC, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las AC, ONGs,
pues ese es, ¿no? O irse dentro del ámbito académico, ¿no? Que incluso, bueno, el posgrado que se ofrece aquí en el SUV, en el Sistema Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, tiene precisamente más este enfoque que tiene que ver con la cuestión académica, que, bueno, pues viene más en función de la investigación y generación de conocimiento en torno al ámbito de la gestión cultural. ¿Ok? Entonces, bueno, estas diapositivas, este documento en PDF resumido, en donde pueden ver diferentes tópicos. Estos son tan solo tópicos, ¿no? Que tienen que ver con la gestión cultural. Lo pueden consultar ustedes como parte de sus recursos para realizar la actividad integradora de la unidad 1, pero ustedes tienen que pensar en función de elegir una problemática cultural. No solamente, o sea, sí, ya tengo definido qué campo, ya vi más o menos qué ámbito me interesa, ¿no? En ese listado que vi, pues puedo ubicar cierto tópico que me interesa, ¿no? Abordar, pero ¿cuál es la problemática, ¿no? Que voy a abordar. ¿Y por qué pensar en términos de problemática? Porque al pensar en términos de problemática, ¿no? Estamos precisamente pensando en términos de la relevancia social que tiene. ¿Mm? Vamos a pensar precisamente que no es nada más una inquietud personal la que vamos a abordar, sino que aparte de ser una inquietud personal, vamos a pensar en generar proyectos que beneficien o generen cambios positivos dentro del ámbito de la cultura para la comunidad con la que vamos a trabajar, el grupo, la organización, institución, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna. No, ninguna. Ok, bueno, entonces continuamos con las diapositivas. Bueno, es importante que a la hora que vayan a redactar su problemática cultural, ¿no? Yo les sugiero que por lo general cuando pensamos en problemáticas, pensamos en nuestra cabeza en una sentencia negativa, ¿no? O sea, voy a poner el ejemplo de nuestro compañero Aurelio, ¿no? Que no lo dijo él tal cual así, yo fui la que lo expresé así, ¿no? Como tratar de abordar la cuestión de la pérdida de la lengua náhuatl, no sé si como lengua materna o como lengua tradicional, no sé, ¿no? Pero por lo general lo pensamos en esta función de términos negativos, ¿no? Entonces, yo les sugiero que una vez lo primero que les va a llegar es pensarlo así como en términos negativos, construyanlo en términos positivos, ¿no? Porque así es la manera adecuada de redactar una sentencia que va a ser el título de nuestro proyecto. Hace cuenta que para la actividad integradora de esta unidad, piense como que si fuera ya el título de su trabajo, ¿ok? Y bueno, para el título de su trabajo, ¿qué es lo que tiene que pensar? Primero, que tiene que estar redactado en positivo. Ahorita les voy a poner precisamente el ejemplo que hay. Bueno, mejor el ejemplo de su compañero, ¿no? ¿Qué significa redactarlo en positivo, no? Es de que en lugar de hablar de términos, por ejemplo, de pérdida de la lengua náhuatl, hablar de rescate, ¿no? De la lengua náhuatl. Implícitamente, si hay necesidad de un rescate, ¿no? Es porque tenemos una problemática implícita de pérdida, pero la forma adecuada de redactarlo es en positivo. Piénselo así. Si tienen dudas en el momento que les llegue a su cabeza la problemática cultural con la que quieren trabajar, yo les sugiero, contáctense conmigo, manden un mensaje a través de Moodle y, y yo les voy a responder en 24 horas dentro de los días hábiles, ¿no? Y
de esta manera es más ágil que trabajemos en la construcción de su problemática, ¿ok? O sea, que me puedan decir, ¿sabes qué, Paola? Se me viene nada más así pensar como en términos de la falta de o la pérdida de, cómo se redactaría en sentido positivo, ¿no? Que es la manera de redactarlo. Otra cuestión que deben de cuidar es que deben de ver que se trate de una problemática cultural del ámbito que pertenezca al ámbito cultural. Esto se los mencioné de manera muy general ahorita al inicio, pero a lo que me estaba refiriendo es a que las problemáticas tienen diferentes tipos de dimensiones, ¿no? Entre ellas, por supuesto, o sea, puede haber una dimensión económica, política, no sé, ¿no? De diferentes ámbitos, ¿no? Que, por ejemplo, pueda tener que ver más con lo social, ¿no? Y está la dimensión cultural. Obviamente están entrelazadas entre sí, ¿no? Aquí es donde se habla de lo sociocultural. Lo que ustedes no pueden hacer es abordar problemáticas desde una perspectiva que solamente suene como social, ¿va? Eso es lo que no se sugiere. ¿Por qué? Porque si ustedes lo abordan nada más como una problemática social, obviamente no van a tener no van a entrar para empezar en ninguno de estos campos que les mencionan ni de los ámbitos que mencioné. Fíjense que entre ahí, ¿no? Y que obviamente sirva para su formación como gestores culturales, ¿va? Que ustedes están interesados en este ámbito de la cultura, ¿no? Entonces, fíjense en eso, ¿no? Fíjense en que, ojo, una cosa es la palabra problema y otra cosa es la palabra problemática. Eso lo van a ver en esta unidad, ¿no? Pero bueno, la palabra problema se va a especificar a un hecho concreto, una circunstancia concreta que está causando efectos negativos y que requiere una solución. La palabra problemática se refiere a un conjunto de problemas, ¿va? O sea que es algo más complejo. ¿Ok? O sea, por ejemplo, muchas veces me ponen como falta de interés en la lectura. Bueno, eso sería un problema, pero no es la problemática de fondo. Que hay de fondo, o sea, de más complejo, que sea la raíz de ese problema, ¿no? Que podría ser precisamente, por ejemplo, algo que tenga que ver con las políticas culturales con respecto al fomento a la lectura, ¿no? Que es lo que está generando como uno de esos múltiples problemas, nada más como uno de sus síntomas, ¿no? La falta de interés por la lectura, ¿no? Pero lo que hay de fondo es esta parte eh, de, de el diseño de políticas culturales asociadas al fomento de la cultura, ¿no? Y pues se puede hacer un análisis de la misma para ver por qué no están funcionando, ¿no? Es un supuesto, ¿no? Entonces, bueno, considerar que sea cultural, para esto apóyense mucho en su materia de construcción del concepto de cultura, ¿no? Donde van a definir o sea, de qué es la cultura, ¿no? Aquí usamos mucho en esta carrera el concepto de cultura que tiene que ver con la antropología simbólica. Yo les sugiero que busquen, si no lo alcanzan a ver antes de que tengan que trabajar con esta parte de identificar una problemática cultural, buscan en Google algo relacionado con el concepto de cultura desde la antropología simbólica. Lo más seguro es que les va a salir Clifford Geertz, que es como el precursor de esta corriente. Y bueno, a partir de ahí pueden ir definiendo lo que es la cultura y poder identificar si precisamente están abordándolo desde una perspectiva cultural y no social, ¿va? Entonces, nada más para darles un ejemplo, ¿no? De cómo
sería identificar un tema desde una problemática desde lo social y cómo sería ya darle una perspectiva desde lo cultural. Es, por ejemplo, si me hablan de violencia de género como tal, así tal cual, estaríamos hablando de una dimensión puramente social, no puramente social, pero sí dándole un enfoque en el que nada más estamos viendo lo social, ¿no? Que es la construcción de género y la violencia. Pero si nosotros queremos darle un enfoque desde lo cultural, entonces tendríamos que hablar más en términos de la influencia de la cultura machista, por decir, ¿no? En la violencia de género, ¿no? Y aquí ya está entrando la dimensión cultural. Igual, así deben de pensarlo a la hora de definir su problemática cultural. Y bueno, ya por último, les comento, hay como una especie de formulita para redactar precisamente su título de problemática cultural, que es lo que se les va a pedir en esta actividad integradora de la unidad 1. No se me asusten, yo sé que de repente les puede sonar mucho decidirlo ahorita, pero lo podemos ir trabajando a lo largo del curso, nada más que sí es importante que vayan empezando a proponer algo sobre lo cual trabajar y así podamos ir definiendo un título. Como les decía, vamos a ir como tallereándolo y vamos a ir trabajando sobre ese título hasta que quede de una manera adecuada y lo sigamos trabajando durante todo el curso, ¿ok? Entonces, inicialmente para lo que se les va a pedir para esta actividad integradora es que redacten como una especie de título, yo se los voy a pedir, en el que pongan una problemática cultural, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, van a pensar en un objeto de estudio que va a ser este tema en particular visto desde una perspectiva de una problemática, redactado en positivo, ¿no? Eh, y a eso le van a sumar con qué población en particular les gustaría trabajar, luego la delimitación espacial, es decir, dónde, y bueno, en algunos casos, si es conveniente poner en el título, en otros no, la delimitación temporal, que esto se refiere pues de qué periodo a qué periodo vamos a trabajar. Les digo que en algunos casos es conveniente poner la delimitación temporal y en otros no, porque cuando se trata de una retrospectiva, ¿no? No sé, quiero ver, bueno, les voy a poner el mismo ejemplo de aquí, ¿no? Si quiero trabajar las políticas culturales y fomente la cultura en adolescentes en Guadalajara del 2019 al 2022. Supongamos que quieren abordar un periodo administrativo en particular, ¿ok? Ahí sí, pues ponen tal cual la fecha. Si no, dejan de lado por el momento su delimitación en el título, su delimitación temporal, y si se van a enfocar al momento actual, pues básicamente su delimitación temporal va a ser el tiempo que dure su carrera, que van a abordar esa problemática, pero eso ya lo definen mejor en lo que viene siendo ya sea el planteamiento del problema o la introducción a su problemática, etcétera, ¿no? O un apartado donde se defina la delimitación especial especial y temporal, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya terminaríamos con esto para su orientación para esta primera unidad. Próximamente tendríamos la segunda sesión, nada más van a ser 2 sesiones, pero en la segunda sesión les explicaré lo que corresponde a la siguiente parte del curso, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber si por el momento tienen alguna inquietud, algún tema o quisieran agregar algo. ¿No? Por mi No, parte, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, ya nada más para finalizar, los invito a que de verdad se comuniquen, ¿no? Todas las veces que el funcionario necesario. Manden un mensaje
Pregúntenme sin pena las veces que lo quieran, que lo deseen, comuníquense conmigo si no estén seguros todavía de la problemática, ¿no? Cualquier punto de partida sobre cualquier tema que les interese puede ser bueno para que empecemos a trabajar en esto, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo que generemos este lazo de comunicación entre ambas partes, ¿no? De tener la confianza, estamos comunicando, para que de esta manera trabajemos de manera, pues sí, que logremos el objetivo del curso, que sea definir una problemática cultural. Y bueno, pues por el momento sería todo. Y un gusto conocerlos, los que abrieron la cuenta un poquito. Y bueno, estaremos en contacto. ¿Ok? Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Bye. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.